Segunda parte lleva por título Emociones y salud. La enfermedad emocional consiste en evitar la realidad a cualquier precio. La salud emocional consiste en afrontar la realidad a cualquier precio. M. Scott Peck. Estás despierto a las 3 de la mañana mirando el techo, preocupado por algún problema grave. Es imposible dormir. Nos ha pasado a todos. Estás demasiado presionado y distraído como para pensar en hacer ejercicio. Y además, tu agotamiento es tal que te saltas al gimnasio, aún a sabiendas de que te hace sentir bien. No puedes evitarlo. Las comidas son aburridas. En lugar de pensar en la cena, comprar los ingredientes y cocinar, pillas una pizza de camino a casa. Algo muy habitual en los últimos tiempos. Me pregunto yo, ¿por qué será que tenemos la información sobre cosas que nos hacen sentir bien, pero no las hacemos, aun sabiéndolo? Algo muy habitual en los últimos tiempos, continuó, y después de comértela necesitas relajarte, por lo que tomas helado viendo la televisión durante 1 hora. Hasta que llega el momento de ir a la cama, y a las 3 de la mañana vuelves a tener los ojos como platos. Olvida por un instante tu salud emocional, solo por un instante. Piensa en lo que le estás haciendo a tu salud física. Al considerar la influencia de la emoción en nuestro bienestar, primero hemos de recordar que nuestro cerebro, donde se originan la mayor parte de nuestros pensamientos, forma parte de nuestro cuerpo al mismo nivel que cualquier otro órgano. Está alimentado por el mismo flujo sanguíneo, el mismo oxígeno y los mismos nutrientes. Nuestras emociones están relacionadas con reacciones fisiológicas en nuestro cerebro, reacciones que liberan hormonas y otras poderosas sustancias químicas que, a su vez, influyen en nuestra salud física, que tiene un impacto en nuestro estado emocional. Todo está conectado. Todo está conectado. Por esta razón, una mente sometida a estrés emocional puede provocar una enfermedad física, pero también puede suceder el fenómeno contrario, emociones positivas que estimulan el bienestar físico. Las dos situaciones subrayan la importancia de la gestión de nuestras vidas emocionales. Incluso nuestra actitud acerca del estrés puede influir en cuestiones de salud, desde la pérdida de peso al insomnio. En un estudio, Alia Crum, profesora ayudante de la Universidad de Stanford, asignó aleatoriamente a 300 empleados de una entidad financiera el visionado de 2 videos diferentes sobre el estrés, de 3 minutos de duración. La mitad de los participantes vio el video que reforzaba los aspectos negativos del estrés. Los otros vieron un video similar, pero el mensaje reforzaba los aspectos positivos. 2 semanas después, se encuestó a los empleados. El grupo del estrés malo manifestó más síntomas de salud negativos que los integrantes del grupo el estrés bueno. En nuestros cerebros, las hormonas y otras sustancias neuroquímicas se activan y desactivan en función de lo que estamos sintiendo en determinado momento. El eje hipotalámico pituitario adrenal, entre paréntesis HPA, situado en el cerebro medio, es uno de los principales sistemas neuroendocrinos que controlan nuestra respuesta al estrés y también regulan las emociones y el estado de ánimo. El eje HPA es el lugar en el que se reproducen ciertas hormonas, como la adrenalina y el cortisol. Los investigadores que estudian esta región del cerebro han descubierto que la exposición cotidiana a agentes estresantes leves en la infancia mejora nuestra capacidad futura para regular las emociones y nos concede una resiliencia que dura toda la vida. Hay que tener en cuenta que se menciona la palabra leve. Sin embargo, la exposición a un estrés extremo o prolongado produce el efecto contrario.
induce la hiperactividad del eje HPA y una vulnerabilidad de por vida al estrés. La diferencia entre el estrés positivo y el negativo tiene fundamentalmente que ver con la duración y la intensidad. Por ejemplo, tener que preparar una presentación atractiva para un cliente es una forma de estrés, pero positiva. La produce el reto de alcanzar el objetivo deseado y dura un breve lapso de tiempo. El desenlace de un juego o un acontecimiento importante como una boda nos influye de forma similar, provoca estrés, pero nos aporta felicidad. Estos acontecimientos producen la inmediata liberación de hormonas del estrés, pero este proceso pronto toca a su fin. La investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford descubrió que los episodios breves de estrés pueden estimular el sistema inmunitario y aumentar los niveles de moléculas anticancerígenas. El efecto dura semanas una vez concluida la situación estresante. Hemos evolucionado para controlar el estrés a corto plazo. Se liberan las hormonas, lo que nos permite responder exitosamente a las crisis, y luego el grifo se cierra. Esto no es lo que sucede en algunos centros de trabajo, donde todos los días estamos obligados a soportar durante 8 horas a un jefe que convierte la vida en un infierno, o en las escuelas, donde algunos estudiantes temen el viaje de vuelta en autobús, donde les esperan los acosadores. Muchos de nosotros pasamos horas y días enteros sometidos a presión emocional, hasta que ésta se convierte en un estado crónico. Nuestros cerebros se inundan de un flujo constante de hormonas del estrés, para las que la evolución no nos ha preparado. No solo sufrimos emocionalmente en estos casos, nuestra salud física también se ve afectada. El estrés nos deja en un estado de defensa o huida, en el que nuestro cuerpo desactiva los proyectos de reparación y construcción, dijo Robert Sapolsky, profesor de la Universidad de Stanford, en su libro Compórtate. La memoria y la precisión se alteran, nos cansamos con más facilidad. Es fácil caer en la depresión y la reproducción es más difícil. Hay una amplia evidencia científica sobre los perjuicios a largo plazo provocados por los traumas emocionales infantiles, como el acoso escolar. Los niños pueden ver alterado su sistema inmunitario, experimentar molestias y dolores del tracto digestivo, dolor de cabeza, falta de sueño, problemas de concentración y depresión. Estos efectos pueden persistir en la edad adulta, creando problemas de salud física y mental años después de que el acoso llegara a su fin. La sensación de decaimiento, pesimismo, apatía, depresión se relaciona con bajos niveles de serotonina y bajos niveles de dopamina, los neurotransmisores que son encargados de hacernos sentir bien. La serotonina desempeña un papel en la percepción del dolor, lo que explicaría por qué las personas que experimentan emociones negativas dicen padecer más síntomas severos de enfermedad. Y casi la mitad de los pacientes con depresión también sufren molestias y dolores. Los estados emocionales negativos, ansiedad, ira, tristeza, estrés, se asocian estrechamente a conductas poco saludables, como una dieta pobre, tabaquismo, abuso del alcohol, inactividad física y aislamiento social, muchas de las cuales aparecen en un reciente estudio realizado en más de 5.000 profesoras de Estados Unidos
son los mismos factores de estilo de vida que contribuyen a nuestras enfermedades más temidas y extendidas: trastornos cardiovasculares, cáncer, diabetes del tipo 2, adicciones y demencia. Y a la vez, estas enfermedades tienen un efecto devastador en nuestra vida emocional. Y el bucle de retroalimentación se convierte en una espiral descendente para nuestra salud mental y física. En última instancia, hacen más profunda nuestra sensación de impotencia y desesperación en relación con nuestra incapacidad para mejorar nuestra salud y estado de ánimo. Curiosamente, descubrimos que un ambiente positivo en el entorno laboral actúa como un amortiguador para los nocivos efectos de las emociones negativas en la salud de los profesores. Existe una amplia investigación médica que relaciona la hostilidad y la ira con las enfermedades cardiovasculares. Los hombres con más niveles elevados de ira tienen 2,5 veces más probabilidades de sufrir un trastorno cardíaco, o sea, un ataque al corazón, que el resto de las personas. Las emociones negativas se han asociado a la hipertensión, al aumento del ritmo cardíaco, a la constricción de los vasos sanguíneos periféricos, eso es insuficiencia venosa crónica periférica, a una mayor concentración de lípidos nocivos en la sangre y a una menor eficacia del sistema inmunitario, o sea, más enfermedades. Un estallido de ira no solo provoca una subida de la presión sanguínea. Cada vez que recordamos el motivo de nuestro enfado, la presión sanguínea vuelve a subir. Según un estudio, una discusión de 30 minutos con nuestra pareja puede ralentizar las capacidades curativas de nuestro organismo al menos en un día. Y si discutimos habitualmente, ese retraso se multiplica por 2. Incluso formas sutiles de ira, como la impaciencia, la irritabilidad y el mal humor, pueden perjudicar la salud. También podemos detectar la influencia de las emociones en nuestra salud física en formas menos terribles. El estrés asociado al hecho de saber que tenemos que dar un discurso refuerza la severidad de los síntomas alérgicos durante 2 días. La tristeza hace que los síntomas de una enfermedad parezcan más severos y provoquen una mayor incomodidad. En un estudio, las personas con un bajo nivel de emociones positivas tenían una probabilidad 3 veces superior de enfermar tras la exposición a un virus que aquellas con un alto nivel de emociones positivas. Cuando el segundo grupo enfermaba, sus síntomas eran menos severos. Sin embargo, nuestras emociones también pueden estimular la producción de hormonas y sustancias neuroquímicas beneficiosas. Llorar nos apacigua porque elimina las hormonas del estrés de nuestro cuerpo. Los sentimientos de gratitud aumentan los niveles de oxígeno en nuestro organismo, aceleran la curación y refuerzan nuestro sistema inmunitario. Se ha descubierto que estar enamorados aumenta el nivel del factor del crecimiento nervioso, una sustancia similar a las hormonas que restaura el sistema nervioso y mejora la memoria. Según los investigadores, el efecto dura en torno a 1 año. En un estudio, la risa provocada por el visionado de una comedia aumentó el flujo de betaendorfinas, las cuales mejoran nuestro estado de ánimo y estimulan la producción de hormonas, que a su vez reparan nuestras células. Se ha descubierto que incluso la anticipación de la risa hace bajar los niveles de cortisol y adrenalina. La risa también puede reducir el riesgo de un ataque al corazón. Por lo tanto, sentirse bien puede estimular las conductas saludables, lo que a su vez fomenta un mayor bienestar emocional y una mejora de la salud física.
A raíz de los ataques del 11 de septiembre del 2001, se hicieron encuestas a estudiantes universitarios y aquellos que experimentaban emociones positivas, gratitud, amor, etc. Tenían menos probabilidades de desarrollar síntomas depresivos con posterioridad. Esto sugiere que, después de una crisis, las personas con un mayor nivel de sentimientos positivos son más resilientes que los demás. Nunca erradicaremos las emociones negativas de nuestra vida o de la vida de nuestros hijos, ni deberíamos hacerlo. Pero hemos de atender a la influencia de las emociones positivas y negativas, que en muchos de nosotros no están equilibradas. Como explicamos antes, nuestra investigación en Yale reveló que nuestros estudiantes de secundaria, profesores y profesionales de empresa experimentan emociones negativas hasta el 70% del tiempo que pasan en la escuela o en el trabajo. Sus sentimientos no son lo único que está en juego, también su salud. ¿Qué se necesitará para cambiar la proporción entre emociones negativas y positivas? ¿Cuál es su proporción? Siguiente título: emociones y creatividad. Los pensamientos racionales nunca impulsan la creatividad de la gente como lo hacen las emociones. Neil deGrasse Tyson. Muchos de nosotros necesitamos sentirnos creativos para sentirnos vivos, comprometidos y plenamente implicados en la vida y en todo lo que ésta nos ofrece. De otro modo, hacemos agua. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de creatividad? Hay una respuesta obvia. Todo trabajo artístico, como la pintura, la música, la literatura y las profesiones que exigen y recompensan la creatividad, como la arquitectura, la ciencia, el diseño o la ingeniería, entre otras. Sin embargo, la creatividad es algo mucho más universal. Es un elemento importante en toda vida humana. Cuando tomamos una decisión o afrontamos un reto, tenemos la oportunidad de ser creativos y responder a esa situación sin repetir lo que siempre se ha hecho antes, y que acaso siempre desemboca en fracaso. Diariamente, cada uno de nosotros tiene muchas oportunidades de ser creativo, de actuar de una forma nueva y reflexiva. Esto es lo que convierte toda vida en una aventura. Con todo, la creatividad también puede tener un aspecto siniestro. Representa una ruptura con el statu quo y un paso hacia lo desconocido. Las decisiones creativas, incluso en los asuntos más nimios, son una forma de decir que tenemos una idea mejor, y más tarde llega el feedback, por nuestra parte y también por parte de los demás. ¿Y si tu nuevo día no ha ido tan bien? ¿Y si has empeorado las cosas? Al menos a los ojos de los demás, aunque tal vez no a los tuyos. ¿Y qué te hace pensar que eres tan creativo? Descubrirás que nuestros impulsos creativos y nuestras emociones están estrechamente ligados. Son muchos los que creen que solo la personalidad y la inteligencia guían nuestra capacidad para crear, o que la creatividad es un don que se tiene o no se tiene, en lugar de un conjunto de destrezas que pueden mejorar con la práctica. Ciertamente, determinados rasgos de la personalidad, como la apertura a la experiencia, están inconfundiblemente relacionados con ella. Pero por sí solos estos rasgos lo explican todo. Y la investigación confirma que la creatividad tiene una modesta asociación con el CI, lo que significa que no hay que ser un genio para ser creativo. Aquí es donde nuestras vidas emocionales van incluso más allá de lo personal. La creatividad es la savia de nuestra cultura y de nuestra economía. En una encuesta, 1.500 directivos de empresas señalaron que la creatividad de un empleado era el mejor indicador aislado de su futuro éxito. Sin innovación, una cultura se estanca y muere. La creatividad incluye otros dos factores:
la puesta en práctica y la otra es la eficacia. La creatividad no existe solo como una idea abstracta, como una realidad exclusivamente mental. Eso es tener mucha imaginación. El proceso creativo necesita manifestarse en una acción concreta. Una vez que hemos ideado nuevas estrategias, hemos de tener la confianza necesaria para ponerlas en práctica. Una puesta en práctica eficaz forma parte de la creatividad al mismo nivel que la estimulante idea inicial. Sin embargo, aprovechar todas las posibilidades cada vez que se presentan es otra cuestión. Se puede decir que a veces nos sentimos menos creativos de lo que nos gustaría. Esto es así porque nuestra creatividad está íntimamente vinculada a nuestro estado emocional, aunque la conexión no resulte tan obvia. Una y otra vez, al trabajar con educadores, familias y niños, terminamos hablando del problema omnipresente del estrés y las frustraciones, la desesperación inherente a sentir que somos incapaces de producir cambios que mejoren nuestra vida. Es difícil imaginar una emoción peor. Para un niño puede resultar devastadora. Los niños tienen poco control sobre su vida, incluso en las mejores circunstancias. Todos pasamos por malas épocas, pero creemos que, si perseveramos, encontraremos la solución. Esta es otra forma de creatividad, la creatividad cotidiana, la capacidad para descubrir nuevas respuestas cuando las antiguas ya no funcionan. ¿Cómo debe ser la vida para los niños y para los adultos, que ni siquiera pueden esperar eso? Podemos observar cómo se manifiesta en las escuelas. Kyung-Hee Kim, profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de William & Mary, ha realizado amplios estudios sobre la creatividad entre alumnos escolarizados y ha descubierto cómo ésta ha decaído en las 2 últimas décadas. Sus conclusiones se basan en resultados de los test de pensamiento creativo Torrance, entre paréntesis, TPCT, que miden la creatividad, definida como la capacidad para responder a situaciones de una forma novedosa y original. Por ejemplo, se podía preguntar a los sujetos por usos posibles de un clip o por las consecuencias de hacerse invisible a voluntad. Examinó los datos normativos para la TPCT a lo largo del tiempo, desde la etapa preescolar a los últimos cursos de la enseñanza secundaria, y escribió: los niños cada vez son menos expresivos emocionalmente, menos activos, menos locuaces y verbalmente expresivos. Tienen menos sentido del humor, son menos imaginativos, menos anticonvencionales, menos despiertos y apasionados, menos perceptivos, menos aptos para conectar elementos aparentemente irrelevantes, menos capaces de sintetizar y menos propensos a considerar una situación desde un ángulo diferente. Los padres y el sistema educativo tienden a aplastar el pensamiento original y a castigar a los estudiantes que usan su imaginación. Nuestros alumnos aprenden pronto a partir de nuestra obsesión con la preparación en preescolar, en prejuicio de la sociedad. Curiosamente, cuando el creador del test de creatividad, el Dr. E. Paul Torrance, lo aplicó a sus estudiantes y los evaluó al cabo de unos años, descubrió que su célebre test de creatividad predecía mejor la creatividad adulta que el coeficiente de inteligencia. Al referirse al pensamiento creativo, los psicólogos suelen usar los conceptos pensamiento convergente y divergente. El primero tiene lugar cuando buscamos una única solución correcta a un problema o una única respuesta adecuada a una pregunta e intenta llegar hasta ella mediante un pensamiento directo y lineal. El planteamiento divergente avanza en todas direcciones,
asume que hay muchas soluciones posibles y sopesa cada una de ellas, especialmente las más creativas e inusuales. El impulso de crear parece ser algo natural en el cerebro humano. Sin embargo, han de animarlo a expresar esa creatividad. En las escuelas es difícil ser creativo cuando el pensamiento convergente, o sea, la capacidad para recordar hechos y tener un rendimiento adecuado en pruebas estandarizadas, es el más recompensado. Para animar a los niños y prepararlos para su futura vida laboral, se les deben ofrecer las oportunidades y el estímulo necesarios para su creatividad. Para ello, las escuelas tienen que reestructurar la enseñanza a fin de fomentar el pensamiento no convencional y nuevos planteamientos en relación a la resolución de problemas en las áreas de contenido, no solo en las artes. Por ejemplo, cada vez son más las escuelas que incorporan el aprendizaje basado en proyectos y el pensamiento de diseño, un proceso para resolver problemas en 5 etapas que incluyen: 1. Definir el problema. 2. Comprender las necesidades humanas que implica. 3. Replantear el problema a partir de formas centradas en lo humano. 4. Generar una multitud de ideas. 5. Una metodología práctica a la hora de elaborar pruebas y prototipos. La investigación demuestra que el pensamiento divergente produce sensaciones de alegría, orgullo y satisfacción. Un estudio realizado en 5 países, con 4 lenguas diferentes, descubrió que trabajar en tareas creativas aumenta las emociones positivas y la autonomía. Otro estudio demostró que el comportamiento creativo en un determinado día produce emociones positivas y una sensación de bienestar al día siguiente. Y al igual que con nuestra vida emocional, también existe un bucle de retroalimentación en el trabajo. Sentirnos bien nos anima a actuar creativamente, lo que hace que nos sintamos aún mejor. Con todo, la felicidad no es la única clave de la creatividad. De hecho, en algunos casos se ha demostrado que niveles moderados de estrés mejoran significativamente el rendimiento creativo en comparación con la ausencia absoluta del estrés. Incluso emociones como la ira o la angustia pueden servir de motivación para el pensamiento creativo y estimular la creatividad. Pensemos en los estudiantes de secundaria de Parkland, Florida. Han canalizado su ira, provocada por el espantoso tiroteo en la escuela, creando una campaña persuasiva acerca de la reforma de las leyes sobre armas. También se ha explorado el papel de la simpatía en el pensamiento creativo. Se indujo a unos estudiantes universitarios a sentir simpatía por medio de una presentación de diapositivas de ancianos con diversos problemas, y a continuación se les pidió que generaran ideas y diseñaran el plano de un área de recepción de oficinas más acogedoras para las personas mayores. En comparación con el grupo de control, los participantes con simpatía demostraron un pensamiento más original. Una explicación es que la simpatía es una reacción al sufrimiento de otras personas y por lo tanto produce la motivación intrínseca para proporcionar soluciones que reduzcan el malestar. La creatividad es especialmente importante ante la adversidad. Cuando nos sentimos decepcionados porque el plan A no ha funcionado, cuando nos hemos esforzado y el feedback recibido es negativo, cuando alguien nos impide avanzar o incluso pretende evitar que progresemos, en primer lugar, hemos de aprender a controlar nuestra ira o nuestro dolor, no negarlos, sino aceptarlos y darles un buen uso como fuerza motivadora. Esto es muy importante. Entonces, es cuando nuestra creatividad puede venir en nuestra ayuda y permitirnos alcanzar nuestro objetivo a pesar de los obstáculos. Según mi colega en Yale,
Sorana Ixevic-Pringle, investigadora de la creatividad. Las emociones son la chispa que enciende el motor de la creatividad y el combustible que mantiene el fuego, cuando otras personas pretenden apagarlo o escasea la leña. Las emociones controlan todo el proceso, desde el inspirador trabajo creativo hasta la generación de la idea, pasando por la actualización de nuestros propios pensamientos. Es un desafío que nos mantiene despiertos. ¿Entiendes ahora la complejidad implícita en la sencilla pregunta sobre cómo te sientes? La montaña rusa emocional no es una cuestión menor. Ejerce una enorme influencia en las áreas más destacadas de nuestra vida. Líderes religiosos, poetas y dramaturgos lo han sabido durante siglos. En las últimas décadas, los científicos han empezado a ponerse al día. Ahora conocemos mejor que los antiguos y no tan antiguos el grado en que las emociones lo guían todo. Es el primer paso para aceptar quiénes somos realmente. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Capítulo 3. Título: ¿Cómo convertirse en un científico de las emociones? ¿Cómo te sientes ahora? Puedes estar seguro. Esta puede parecer una pregunta ridícula, por supuesto. Todos sabemos qué sentimos exactamente. Quizá es lo único de lo que podemos estar seguros. Por lo tanto, si es tan completa y manifiestamente evidente, ¿por qué necesitamos una ciencia de la emoción y de la inteligencia emocional? Hablamos de habilidades emocionales, pero eso no significa que haya algo que aprender, ¿o sí? De hecho, hay algo que aprender. Es una apuesta segura afirmar que en la historia de la raza humana nadie ha sabido exactamente qué es lo que siente en toda su complejidad, contradicción y caos. En cada momento de su existencia, nuestras neuronas se activan cientos de veces por segundo, y buena parte de lo que sucede es pura emoción desencadenada. Los científicos dicen que las inteligencias son cálidas o frías, es decir, emocionales las primeras y racionales las segundas. Sin embargo, no se alternan en su funcionamiento. Si calculo mi declaración de impuestos, utilizo mi inteligencia fría, aunque mi facultad de razonamiento se verá completamente afectada si hace 5 minutos he encontrado un bulto extraño en el cuello de mi perro o he discutido con mi vecino. Tenemos un cerebro formado por diversas regiones, cada una con su propia función o funciones, y a veces nos arrastran en diferentes direcciones. Así las cosas. ¿Cómo podría entenderlo alguien que no fuera un científico? Esta es la razón por la que hemos de convertirnos en científicos de la emoción. Podemos ser brillantes con un CI que Einstein envidiaría. Pero si no somos capaces de reconocer nuestras emociones y comprender cómo influyen en nuestra conducta, toda esta potencia cognitiva no nos hará todo el bien que pensamos. Un niño talentoso, al que no se ha concedido permiso para sentir, ni el vocabulario para expresar sus emociones, ni la capacidad de comprenderlas, no será capaz de gestionar emociones complicadas relacionadas con los amigos y los estudios, lo que limitará su potencial, que es enorme. Como vimos en el capítulo anterior, nuestras funciones mentales más importantes tienen un aspecto emocional, aunque parezcan basarse exclusivamente en el ámbito de la cognición. Y esos factores determinan elementos significativos de nuestra vida real, nuestras relaciones, nuestro rendimiento, nuestra toma de decisiones e incluso nuestra salud física.
Nuestros sentimientos nos animan a tratar a las personas por las que nos preocupamos con amor y respeto, o a desatender sus necesidades y deseos. Nos ayudan a concentrarnos en nuestros pensamientos o a distraernos. Nos colman de entusiasmo y de energía, o consumen nuestra voluntad, nos abren el mundo exterior o nos apartan de él. Los sentimientos nos motivan a hacer cosas que mejoran nuestra vida y la de quienes nos rodean, pero también pueden influir negativamente en nuestros actos, sin que seamos conscientes de ello. De hecho, es entonces cuando somos más vulnerables al impacto de las emociones, cuando no logramos detectarlas. Al tomar una decisión se producen dos tipos de emociones, integrales e incidentales. Las emociones integrales están directamente provocadas por la acción que estamos realizando. Tenemos miedo al subir por un difícil sendero de montaña. Al enamorarnos, nos embarga la dicha. Todo ello es completamente comprensible y está vinculado al momento. Las emociones incidentales no tienen nada que ver con lo que sucede. Como hemos descrito antes, si hemos discutido con nuestros hijos, nuestras persistentes emociones de ira y nuestra frustración influirán en nuestra forma de conducir o en la interacción con nuestros compañeros de oficina. Estas son las emociones que se filtran en nuestro pensamiento sin que seamos conscientes. Solo al convertirnos en científicos de las emociones seremos capaces de aprender las destrezas necesarias para utilizarlas con sensatez, no suprimirlas o ignorarlas, sino todo lo contrario. Ya no estaremos controlados por sentimientos que ni siquiera percibimos. También estaremos en disposición de ayudar a las personas con las que interactuamos, seres queridos, compañeros de trabajo, a controlar las suyas. Saber qué nos dicen nuestras emociones constituye la primera y necesaria etapa del proceso. Por ejemplo, la ansiedad es la señal de que sentimos algo importante que está más allá de nuestro control. El miedo o la incomodidad pueden llevarnos a evitar el riesgo. Eso puede ser positivo si evita que adoptemos decisiones atolondradas, pero si somos excesivamente propensos a evitar el riesgo y abandonamos fácilmente ante cualquier obstáculo, jamás intentaremos nada, lo que garantizará nuestro fracaso. Esa es la razón por la que hemos de comprender nuestras emociones, ser conscientes de cómo influyen en nuestros actos y disponer de estrategias para regularlas. Convertirse en un científico de las emociones nos ayudará a reconocer los síntomas físicos que a veces acompañan a estos intensos sentimientos. De pronto, me siento frenético y mi corazón se acelera o experimento náuseas y dolor de estómago. Todas estas emociones son reales, a veces más emocionales que físicas, otras veces no. Lisa Feldman Barrett, profesora de la Universidad de Northeastern, me contó recientemente que cuando nuestro presupuesto orgánico está bajo y nos sentimos afligidos, el cerebro busca en nuestro entorno la razón de la angustia. Cuando aparecen esos síntomas, no siempre nos detenemos a preguntar, ¿hay una emoción detrás? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Estoy deshidratado? ¿O hambriento? ¿O cansado? ¿O necesito beber o comer algo? ¿O tal vez irme a dormir? Un científico de las emociones tiene la habilidad de detenerse incluso en los momentos más estresantes y preguntarse, ¿a qué estoy reaccionando? Podemos aprender a identificar y comprender todos nuestros sentimientos, tanto integrales como incidentales, y responder de una forma útil y proporcionada. Una vez que hemos adquirido las habilidades emocionales, ¿cuáles son exactamente? En 1990,
Peter Salovey y John Mayer publicaron un artículo emblemático, Emotional Intelligence, inteligencia emocional, en una publicación poco conocida después de ser rechazado en muchas revistas de primer nivel. Desde entonces, el artículo ha servido de fundamento académico de la mayor parte de la investigación sobre inteligencia emocional. En él, sus autores afirman que la mayor parte de las actividades de nuestra vida están influidas por las emociones. Todos tenemos destrezas emocionales, señalan los autores, pero en diverso grado. Todos podemos potenciar nuestra inteligencia emocional, que Salovey y Meyer definieron como la capacidad para percibir con exactitud, evaluar y expresar las emociones, la capacidad para acceder o generar sentimientos cuando estos estimulan el pensamiento, la capacidad de comprender las emociones y el conocimiento emocional, y la capacidad para regular las emociones y fomentar el desarrollo emocional e intelectual. Es una buena definición del manual. Todos deberíamos poseer esas habilidades, pero a partir de esta definición es difícil inferir qué aspecto adopta la inteligencia emocional en la práctica. Existen diferentes individuales en nuestra forma de procesar información de todo tipo. Algunos destacan en matemáticas de forma innata, otros sobresalen en tareas relacionadas con el lenguaje. Pero todos aprendemos y mejoramos en estos ámbitos. De modo análogo, algunos somos más hábiles e intuitivos en cuestiones emocionales. Pero en este campo también podemos aprender y mejorar. En mis seminarios suelo pedir a la gente que describa a una persona emocionalmente inteligente. Inténtalo tú mismo. ¿Cuáles son las habilidades necesarias para hacerlo? Algunos responden que es la empatía, que nos permite relacionarnos con lo que sienten los demás. La empatía tiene que ver con una experiencia emocional compartida. Si a ti te avergüenzan las experiencias de tu infancia, y yo también he experimentado vergüenza, entonces podemos sentir empatía mutua. Es habitual que la empatía se enriquezca con las habilidades emocionales. La empatía te ayuda a conectar con otra persona, pero no te permitirá necesariamente ayudarla a gestionar sus emociones dolorosas, ni evitará que te dejes arrastrar por ellas. Aquí es donde entran en juego las habilidades emocionales. Tampoco es lo que normalmente consideramos como estabilidad emocional. Tendemos a considerar que un aspecto sereno y equilibrado es señal de un saber emocional superior. Las personas serenas y enteras pueden poseer grandes destrezas emocionales, algo que también puede decirse de las visiblemente neuróticas. De hecho, a veces por pura necesidad, los individuos con una elevada inestabilidad emocional también demuestran consumadas habilidades emocionales. Las necesitan para regular su propia y tumultuosa vida interior. Sin embargo, ni la estabilidad ni la propensión neurótica equivalen a la inteligencia emocional. El grito que Angela Duckworth, profesora de la Universidad de Pensilvania, define como la perseverancia y la pasión por conseguir objetivos a largo plazo, se ha convertido en una palabra muy popular en los últimos años. La investigación demuestra que la perseverancia se asocia a muchos logros importantes, desde el rendimiento académico a un buen sueldo. Sin embargo, no es una habilidad emocional. Hay muchas personas resueltas a las que les cuesta regular sus emociones. La perseverancia y la inteligencia emocional no compiten entre sí, más bien van de la mano para apoyar a las personas en la consecución de sus objetivos. Así es como funciona. En su camino hacia el éxito, las personas resueltas,
como yo mismo, a veces no alcanzan determinados objetivos. Nos sentimos frustradas, desanimadas o superadas y recibimos feedback negativo. Por lo tanto, disponer de un repertorio de estrategias para la regulación de las emociones puede contribuir a que las personas resueltas superen los obstáculos y las emociones difíciles que surgen en su camino hacia los objetivos a largo plazo. Y como sabemos, una persistencia equilibrada nos puede llevar al éxito, pero un exceso de perseverancia puede resultar contraproducente. Tengo algunos estudiantes que, envalentonados por la creencia en el poder de la perseverancia, se exceden hasta el punto de arruinar sus mejores esfuerzos debido a la falta de conciencia social. La resiliencia también se suele considerar una habilidad emocional. Según la American Psychological Association, es el proceso de adaptación ante las adversidades, traumas, tragedias, amenazas o fuentes significativas de estrés, como problemas familiares y de pareja, problemas graves de salud o agentes estresantes relacionados con el dinero o el trabajo. La investigación de Tom Boyd y sus colegas de la Universidad de California en San Francisco ha revelado marcadores biológicos que diferencian cómo los niños sensibles, a los que llaman orquídea, responden a los cambios del entorno en comparación con los niños resilientes, a los que le dan el nombre de diente de león. Los niños diente de león salen adelante en prácticamente todas las situaciones, mientras que los niños orquídea son más temerosos y se abruman ante situaciones sociales definidas por la incertidumbre. La probabilidad de que un niño orquídea o diente de león se desenvuelva mejor o peor tiene mucho que ver con el apoyo a su desarrollo emocional recibido por parte de sus familias, profesores, compañeros y o cuidadores. Si son rechazados, los niños orquídeas se marchitan enseguida, pero si se los educa en un ambiente que les garantiza el apoyo, no solo sobreviven, sino que florecen más intensamente que los niños diente de león. Las habilidades emocionales probablemente son el antecedente de la resiliencia. Por último, las habilidades emocionales no son una constelación de rasgos como la confianza, el carisma o la popularidad. No implican poseer una buena personalidad, sea esta la que sea, ni la bondad, ni la calidez, ni una alta autoestima, ni el optimismo. Todas estas pueden ser cualidades deseables que refuerzan nuestro atractivo ante el resto del mundo. Podemos aspirar a incorporarlas a nuestra vida, pero no son habilidades emocionales. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? En primer lugar, estas destrezas han de ser adquiridas. Nadie nace con ellas, listas para ser utilizadas. Las habilidades emocionales mejoran nuestros puntos fuertes y nos ayudan a superar los retos. Si soy extrovertido y necesito hacerme notar, debo aprender a interpretar mi entorno para descubrir cuándo puedo agobiar a los demás y así moderarme un poco. Si soy introvertido, mi tendencia a permanecer callado y sumiso puede decepcionar a las personas en casa, en la escuela o en el trabajo, de modo que a veces tendré que animarme para que el mundo perciba mi entusiasmo. Con los años, me he encontrado con algunas ideas extrañas en relación con la inteligencia emocional y su propósito. Una vez durante un seminario que impartí en una gran empresa tecnológica, un alto ejecutivo no estuvo de acuerdo con la idea de que él tuviera algo que aprender. Quiero que enseñes a la gente que trabaja para mí cómo afrontar mis emociones, dijo. En un congreso sobre individuos de inteligencia sobresaliente, en la que yo era ponente, la gente llevaba tarjetas identificadas de diferentes colores. Cuando pregunté a mi anfitrión qué significaban los colores, me dijo que el verde significaba me siento cómodo recibiendo un abrazo. El amarillo era pregunta antes de abrazarme. Y el rojo proclamaba no te acerques. Fue el primer y único congreso
en el que la gente anunciaba públicamente su nivel de comodidad en relación con la emoción y el contacto físico. También fue mi primera experiencia de aprendizaje práctico, que apoyaba mi investigación empírica y demostraba la escasa correlación entre la inteligencia emocional y el coeficiente de inteligencia. En esta ocasión, en una exigente facultad de medicina, un profesor titular apenas se esforzó por disimular su escepticismo. Cuando pregunté si había alguna pregunta, se levantó y dijo: ¿Qué le ha pasado a la academia? Aquí preparamos a futuros premios Nobel, no a buenas personas. Como si las dos cualidades no pudieran coexistir en una misma persona. En esas palabras había tantos prejuicios, debilidades y contradicciones, que esclarecerlas me habría llevado horas y probablemente mucha terapia. La respuesta más breve y directa que pude dar fue: bueno, usted podría formar a más premios Nobel si. Más tarde pregunté al jefe del departamento: ¿esto está pasando de verdad? Él me susurró: ¿por qué cree que le he traído aquí? Para algunos observadores, la inteligencia emocional y las habilidades emocionales implican algo cursi y difuso, como si nos alejáramos de la realidad. Esto destaca especialmente en el mundo de los negocios. De hecho, la verdad es justo lo contrario. Se trata de destrezas mentales como las demás. Nos permiten pensar con más precisión y creatividad y obtener mejores resultados para nosotros mismos y para los que nos rodean. No hay nada cursi en ello. La inteligencia emocional no permite que los sentimientos se interpongan en nuestro camino. Hace justo lo contrario. Restaura el equilibrio de nuestros procesos de pensamiento, evita emociones que ejercen una influencia nefasta sobre nuestros actos y nos ayuda a percibir que sentimos de cierta manera por una razón. Durante más de 20 años, nuestro equipo ha sintetizado la investigación en psicología, educación y neurociencia a fin de enseñar las habilidades emocionales necesarias para el progreso de niños y adultos. Estas habilidades representan el aspecto principal del conocimiento. Las competencias y los procesos emocionales descubiertos en la literatura psicológica sobre el desarrollo y la inteligencia emocional. Basándonos en nuestra investigación, hemos creado un método para que las habilidades emocionales sean una parte integral de la educación de líderes, directivos, profesores, alumnos y familias. Se ha utilizado en todo el mundo, en sistemas educativos, en empresas y en otras instituciones. En lo que queda del libro, exploraremos en detalle estas habilidades. Ahora, ofreceremos una breve introducción. Se conocen como RULER, por las siglas en inglés de Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing and Regulating, que en español serían reconocer, comprender, etiquetar, expresar y regular. La primera habilidad, reconocer, la presencia de una emoción, advirtiendo un cambio en nuestros pensamientos, en nuestro organismo o estado de ánimo, o en la expresión facial, el lenguaje corporal o la voz de otra persona. Es la primera pista de que algo importante está pasando. La segunda habilidad, comprender, lo que implica saber la causa de las emociones y descubrir cómo influyen en nuestros pensamientos y decisiones. Esto nos ayuda a realizar una mejor predicción sobre nuestra propia conducta y la de los demás. La tercera habilidad es etiquetar. Establecer conexiones entre una experiencia emocional y los términos precisos para describirla. Las personas con un vocabulario emocional maduro diferencian entre emociones relacionadas, como la satisfacción, la alegría, el regocijo y la euforia.
Etiquetar las emociones con exactitud mejora la autoconciencia y nos ayuda a comunicar las emociones eficazmente, reduciendo los malentendidos en las interacciones sociales. Hago un paréntesis en la lectura para que puedan buscar en Google la rueda de las emociones. Es de alguien llamado Robert Plutchik. Es un gráfico que tiene como base 6 emociones y luego se va dividiendo hasta llegar a más de 70. Ahora sí, la cuarta habilidad es expresar. ¿Qué implica saber cómo y cuándo manifestar nuestras emociones en función de la situación, de las personas que nos rodean y del contexto en un sentido amplio? Los individuos que dominan este aspecto comprenden que las reglas implícitas de la expresión emocional, también llamadas reglas de manifestación, suelen orientarlos hacia el modo más fructífero de expresar lo que sienten y, en consecuencia, de modificar su conducta. La quinta habilidad es regular, que implica supervisar, suavizar y modificar las reacciones emocionales de forma útil, a fin de alcanzar objetivos personales y profesionales. Esto no significa ignorar emociones inoportunas, consiste más bien en aceptarlas y afrontarlas. Y diría yo sentirlas. Las personas con esta habilidad emplean estrategias para controlar sus propias emociones y ayudar a otros con las suyas. En el marco Ruler, las 3 primeras habilidades, reconocer, comprender y etiquetar, nos ayudan a identificar y decodificar con precisión lo que sentimos nosotros y lo que sienten los demás. Las otras 2 habilidades, expresar y regular, nos dicen cómo gestionar estas emociones para alcanzar el resultado deseado, nuestro objetivo último. La investigación sobre inteligencia general, o CI, se remonta a principios del siglo XX, en parte. La razón por la que el concepto de inteligencia emocional se ha quedado rezagado en relación con el CI es porque existen pruebas fiables y científicamente demostradas para medir el segundo. Un licenciado en psicología invertirá $2,000 para realizar un examen estandarizado de 3 horas que ofrece un número definido, tu coeficiente de inteligencia. El CI lleva con nosotros más de un siglo. Aún no existe una evaluación tan exhaustiva de la inteligencia emocional. Sin una medida precisa, nos resulta fácil desdeñarla como una noción imprecisa y subjetiva. La vida cotidiana requiere habilidades emocionales a cada paso, pero nos ofrece un escaso feedback respecto a si lo estamos haciendo bien o si vamos mejorando. Pocas instituciones educativas dedican su tiempo a enseñar o evaluar las habilidades emocionales. Aún estamos en las primeras fases de despliegue de la ciencia de la emoción, incluyendo cómo medir y enseñar las habilidades. Piensa en ello. ¿Qué grado de instrucción formal has recibido, en casa o en el colegio, en relación con las 5 áreas claves descritas anteriormente? Si eres como la mayoría de nosotros, no mucha. Sin embargo, me siento cómodo planteando que la inteligencia emocional es tan importante como el CI.